momento ya nosotros estamos grabando la clase. Esto es verdad para que quienes no puedan asistir la puedan ver más adelante. Creo que estoy pendiente con ustedes de subir la clase de la semana pasada. Eso lo voy a subir el día de hoy. Lo voy a subir junto con esta. Las voy a montar en la plataforma. Sin embargo, si me ubican por mi nombre, tal cual como lo ven aquí en el subtítulo de mi pantalla, lo pueden conseguir en YouTube, porque para este semestre ya yo estoy dejando todas las clases en público. O sea, todas pueden acceder a ello. Bueno, la semana pasada nosotros habíamos hablado acerca de las pérdidas debidas al preesfuerzo. Dentro de esto yo había explicado un ejercicio que empezaba así. Hablábamos acerca de un elemento pretensado de 12 metros de longitud en una sección transversal de 40 por 40 centímetros. Voy a ampliar un poco acá la diapositiva para que se pueda detallar mejor. Si no, a ver si me funciona bien la herramienta aquí. No, vamos a colocarla en pantalla completa. Ok. Era un sistema de tres cables que estaban sometidos a preesfuerzo, y se nos pedía calcular la pérdida de preesfuerzo debido al acortamiento del concreto en la transferencia del preesfuerzo del concreto hacia el acero. Hay algunas fórmulas que habíamos abordado la semana pasada que van a cambiar ligeramente para esta semana. Primordialmente estamos hablando que el F sub S viene siendo igual a N por F por AC, y nosotros ya habíamos abordado cuánto era que tenían por valor estos valores, ¿no? El E sub S, el módulo de elasticidad del acero, E sub C, módulo de elasticidad del concreto, siendo F la carga transformada debido al preesfuerzo multiplicado por el área del acero, ¿no? En este caso tenemos que la F vale 84.700 kilogramos. El área del concreto, sin que esto es el área bruta de toda la sección, pero que no incluye en este caso el área el área en la cual está trabajando el acero, es de 1.600 centímetros cuadrados. F sub S es F sub S, por lo tanto, nosotros lo que hacemos aquí es hacer simple y llanamente una sustitución de valores. Ya con los valores que nosotros habíamos hallado, tanto el valor de N, ya voy a detallar aquí tanto el valor de N, que lo tenemos, el valor de F, que ya lo llamamos, y el valor de A sub C. Lo que nos dio por valor total entonces que el F sub S era de 317,62 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En resumidas cuentas, con esto nosotros no estábamos hallando no hallábamos aún la pérdida, pero con esto adelantábamos parte del trabajo, ¿no? Esto se correspondía, déjenme buscar acá la nomenclatura, no se vayan a preocupar por esto. Bueno, disculpen acá, ok, no, ya la tienen, ok, ya la tenemos. Ok, ya después les indico. Dicho esto, se fueron todos, pero no importa, vamos a continuar. Vamos a borrar aquí todas las imágenes. Ok. Dicho esto, nosotros avanzamos entonces a la siguiente lámina, y nosotros pues aquí sí vamos a calcular el porcentaje de pérdida. Esto, claro está, que dependía de dos situaciones muy particulares, que eran dos resultados que debemos nosotros cotejar. Uno de ellos es el porcentaje de pérdida debido al esfuerzo y al preesfuerzo, que nosotros con el F sub S recién calculado, que era el de 317,62, y nos daba por resultado que el porcentaje de pérdida por preesfuerzo era de 2,90%. Ahora bien, si nosotros deseamos una solución mucho más exacta, nosotros debíamos trabajar con
con el área neta del concreto, es decir, eliminando o haciendo o restando el área del concreto, del área del concreto, el área de trabajo del acero. Es decir, quitando estos 7 centímetros cuadrados de material de acero que estaba trabajando en la sección, y solamente ponernos a verificar cuánto era que se perdía por la transferencia del material del preesfuerzo hacia el concreto, del acero hacia el concreto. Es decir, utilizando esta batería de fórmulas que nosotros lo habíamos explicado en la clase teórica de la semana pasada. Área neta del concreto viene siendo igual al área del concreto menos el área del acero. ¿Ok? Es decir, el área del concreto viene siendo la sección que era de 40 por 40 centímetros menos los 7.7 centímetros cuadrados del área total del acero que está trabajando a preesfuerzo. Eso nos daba entonces un valor total que era de 1592.3 centímetros cuadrados que representaban el área neta del concreto. Sin embargo, esta área neta de concreto no estaba completa si no era deduciendo el área total del concreto. El área transformada, disculpen, el área transformada que vendría siendo igual al área neta del concreto más la razón de n por a sub s. N por a sub s. N por a sub s venía siendo igual al n, que es un valor adimensional, 6, que lo habíamos hallado anteriormente, multiplicándolo por 7,7 centímetros cuadrados. 1500 más sumándolo a 1592,3, que era el valor que nosotros habíamos hallado anteriormente, que es el que tenemos disponible justamente acá. Entonces tenemos por resultante que el área transformada de la sección es de 1638.5. Con esto nosotros podríamos recalcular F sub S con el valor nuevo, que es el del área transformada, y calcularíamos, introduciríamos la razón n por F, que era n por el esfuerzo, la carga ya también dada, en kilogramos, y después de esto calcularíamos el esfuerzo, que la pérdida por preesfuerzo, que nos daba entonces en total de forma mucho más exacta, que era 2,80%. Ahora bien, con esto nosotros solamente estábamos explorando una parte que era cuando nosotros trabajábamos con elementos pretensados. Sin embargo, como también podemos conseguir que vamos a trabajar con piezas que son post-tensadas, era indispensable que tomáramos otro camino en este desarrollo. Con lo cual, nosotros podemos trabajar aquí considerando el mismo elemento del ejercicio anterior. Ahora, en vez de trabajar con los 9 cables que se hacía pasar por la sección, vamos a trabajar ahora con 4 tendones. Esta vez, estos 4 tendones tienen un área por cada tendón de 1,9 centímetros cuadrados, tensados uno tras otro con un esfuerzo de 10.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la pérdida de esfuerzo se debe al acortamiento del concreto por preesfuerzo de los 3 tendones restantes. Es decir, que nosotros andamos calculando solamente la pérdida que está ocurriendo debido a los 3 tendones, ya que uno de ellos no ha formado parte en el acortamiento en la pérdida, no ha formado parte en la pérdida del esfuerzo debido al acortamiento de la sección. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros acá, como verán aquí en las fórmulas, calculamos por separado cada tendón. Es decir, calculamos el primer tendón, calculamos el segundo, y después nosotros calcularemos el tercero, y haremos de ahí hallaremos el promedio de pérdida total de la sección. Ahora aquí, ¿cómo nosotros diferenciamos esto? Bueno, de una forma bastante particular. En lo particular, disculpen allí que creo que hay un error de tipeo, no son 10.000, sino 11.000.
Ok, fue un error de tipeo de mi parte. Nosotros debemos calcular individualmente cada tendón. Para el caso del primer tendón, nosotros estamos evaluando que el primer tendón, el esfuerzo, la carga que está en el primer tendón es 3 veces T, que es el esfuerzo de 11.000 kilogramos, y lo multiplicamos por el área de la serie. ¿Okay? Pero en esta oportunidad es el área individual de cada tendón, el área del tendón. Es decir, solamente 1.9 centímetros cuadrados. Esto nos va a dar una carga total de 62.700 kilogramos, que lo vamos a detallar aquí que con F sub S. F sub S y el porcentaje de pérdida. F sub S viene siendo igual entonces a N por, lo bajamos acá, N por F sub S, por F, N por F, entre el área del concreto. En este particular es el área bruta, que podríamos llamar nosotros, pues el área del concreto es el área de la sección. Como sabíamos nosotros que era la sección de 40 por 40 centímetros, simplemente sabemos que son 1.600 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Y aquí vamos a marcarlo de igual forma para que estén en conocimiento. Posteriormente calculamos el porcentaje de pérdidas, que nosotros ya también sabemos que es F sub S entre T multiplicado por 100 y nos va a dar un porcentaje de pérdidas. Entonces, esta operación la vamos a hacer va a depender del número de tendones que nosotros tengamos disponibles. ¿Ok? En este ejemplo, nosotros tenemos 4 tendones, es decir, que vamos a tener que repetir la operación al menos 3 veces, porque el acortamiento se debe a los 3 tendones, pero si se debe a los 4 tendones, debemos hacerlo sobre los 4. ¿Ok? Pero en términos prácticos debemos hacerlo, a menos que nos indique lo contrario, debemos hacerlo sobre el número de veces, tantas veces que nosotros veamos los tendones, porque esto se está debiendo precisamente a una situación que es individual, pero obedece a una situación individual de cada uno de los tendones. ¿Ok? Para el segundo tendón pasa también esto. El esfuerzo la fuerza aplicada disminuye a 2 veces el esfuerzo que se aplicó, y se sigue multiplicando por el valor de la sección, el área de la sección en el acero. Tenemos entonces 41.800 kilogramos, que nosotros lo vamos a sustituir acá donde se ubica F en la fórmula de F sub S, y tenemos entonces valorado 156,75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De nuevo, calculamos el porcentaje de pérdidas y vamos entonces a tener como pérdida total, como pérdida en el segundo tendón, 1,42%. Y en el primero ya sabemos que tenemos 2,13%. Siguiendo adelante. Siguiendo adelante con el ejercicio, calculamos ahora también la pérdida para el tercer tendón. De nuevo, ya como en el tercero, vamos a tener que, suponemos ya va a ser un valor unitario para ya rellenar la fórmula. Sería entonces 1 por 11.000 por 1,9, lo que en términos prácticos sería una carga total de 20.900 kilogramos de carga que se están aplicando para preesforzar el primer tendón. Calculamos F sub S, de nuevo como nosotros lo veníamos haciendo, que lo ubicamos acá. Y luego ya pasaríamos a calcular el porcentaje de pérdida, que tendríamos entonces una pérdida para el tercer tendón de 0,71%. Ahora bien, nosotros con esto, por separado, nosotros no nos interesa términos reales. En términos reales, a nosotros no nos interesa esto de forma individual. Así que la mejor manera
de hacer esto es calculando el promedio de pérdidas que tenemos en la sección. Para esto, nosotros lo que podemos hacer es hacer primero una sumatoria del porcentaje de pérdidas, y aquí vamos a sumar entonces el número de pérdidas, el porcentaje de pérdidas por cada individual que nos dio individualmente. En esto, entonces tendremos que el porcentaje de pérdidas del primer tendón más la del segundo más la del tercero. Y tendremos entonces una sumatoria de pérdidas que para los fines de este ejercicio fue de 4,26%. Bien, una vez que nosotros hacemos esto, calculamos entonces el porcentaje de pérdidas con este ligero cambio. La pérdida promedio viene siendo igual a la sumatoria de las pérdidas entre el número de tendones. Para efectos prácticos, nosotros debemos hacerlo es dentro de tomando en cuenta el número total de tendones que están disponibles en la sección. Es decir, son 4, si bien nosotros calculamos la pérdida sobre 3 tendones, en términos reales hay 4 tendones que están disponibles en la sección estudiada. Por lo cual debemos entonces dividir la sumatoria de las pérdidas entre los 4 tendones que están en la sección, y nos da en total, por valor de pérdida promedio, el 1,06%. ¿Ok? Ya con esto nosotros ya sabremos cómo evaluar las pérdidas dependiendo si se trata de secciones que son pretensadas o si son secciones post-tensadas. El siguiente paso, ya con esto nosotros ya vamos a dejar ya un poco resuelto, ya hemos dado luz a lo que nos faltó la semana pasada. Ahora bien, con su permiso, voy a borrar. Voy a borrar acá a borrar primero todos los dibujos que quedaron aquí en la diapositiva, y vamos a salir de la función de compartir pantalla momentáneamente. Esto es porque vamos ahora a pasar a la siguiente lámina que corresponde a nuestra clase de hoy, que viene siendo que, si bien corresponde a la misma unidad, tiene que ver con otro tipo de pérdidas, que es el de pérdidas de tensión originadas en el concreto. Este tipo de pérdidas que vamos a trabajar hoy es el de las pérdidas debido a la deformación plástica y a la retracción del concreto. ¿De acuerdo? Vamos aquí entonces a observar. Primero vamos a colocar esto en pantalla completa y vamos a colocar la segunda lámina, que nos dice así: que la pérdida por deformación plástica y retracción del concreto se mide por vamos a tener esto: la magnitud de la deformación plástica va a variar de 1 a 5 veces el acortamiento elástico, y la pérdida se calcula a través de la siguiente batería de fórmulas que tenemos disponibles. Primero y principal, el porcentaje de pérdida viene siendo igual a F sub S entre T multiplicado por 100. Ahí hay de nuevo se obvió la multiplicación por 100, pero ahí existe. Se debe multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje, es el porcentaje del valor, ¿no? F sub S viene siendo igual a la afluencia del concreto multiplicado por el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Y tendremos que N viene siendo igual, como lo sabemos ya desde tiempos pasados en nuestras clases de concreto 1 y 2, que N viene siendo igual a el módulo de elasticidad entre el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Ahora bien, F sub S, si queremos también otro valor adicional, viene siendo igual a N, que es el valor ya que sabemos que puede ser constante dependiendo de la afluencia del concreto o dependiendo de la afluencia del acero, que lo podremos tener, puede ser variable, pero también puede ser constante dependiendo de las afluencias con las que estemos trabajando. Va a estar multiplicado por la afluencia del concreto.
es decir, por la fuerza o la resistencia del concreto. Que recordemos que esto también puede variar. Puede variar dependiendo de los casos que nos atengamos a trabajar con ellos, ¿no? Recordemos que hay unos estándares que debemos seguir, y estos son: para Venezuela, la afluencia del concreto para concreto pretensado viene siendo igual a 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado para el caso venezolano. Para Estados Unidos y Europa viene siendo igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Esto para que lo vayamos a tomar en consideración. Bien, vamos ahora aquí. Ya con esto también tenemos que, casi lo olvidamos también, el concreto reforzado tiene un valor promedio de deformación por retracción de 0,0003. ¿Ok? Es un valor dimensional, es un valor constante, y la pérdida correspondiente al preesfuerzo del acero va a ser igual a la, cuando calculemos F sub S, va a ser igual a la deformación del acero por retracción, que es valor constante, por el módulo de elasticidad del acero. Es decir, lo vamos a calcular por el módulo de elasticidad del material. Particularmente viene esto, siempre el módulo de elasticidad del acero siempre viene normalizado en 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A menos que se les indique lo contrario. Eso viene siendo igual a 2.100.000 y algo más. 2.100.000 y algo más. O sea, en su defecto, 2, 1 y 5 ceros más adelante. Que, bueno, también lo pueden detallar aquí. De igual forma, aquí lo pueden detallar. Con este ejercicio que pueden ver aquí, que con esto nosotros vamos también a cerrar la clase de hoy. El ejercicio dice lo siguiente: suponiendo un preesfuerzo inicial de 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un preesfuerzo en el concreto de 70,3 kilogramos sobre centímetro cuadrado para un módulo de elasticidad de 150.550 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad en el acero de 2.109.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con una deformación plástica igual al doble de la formación elástica, hallar la pérdida de preesfuerzo en el acero debido a la deformación elástica. De nuevo, para el proceso de esto es relativamente mucho más sencillo y va a ser relativamente menos caótico que en casos anteriores. Aquí lo primero y principal es que debemos calcular N, que viene siendo igual, como ya sabemos, al módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto, que los tenemos disponibles aquí. Módulo de elasticidad del concreto, módulo de elasticidad del acero. 2.109.300 entre 351.550. Esto nos va a dar un valor adimensional, que es el valor 6. N viene siendo igual a 6, valor adimensional. No tiene unidades porque ambas son iguales, como podrán observar aquí, o pueden observar acá en la zona de los datos. Calculamos F sub S. Consecuentemente, N por F sub C. Ahora bien, como nos están diciendo aquí, como nos dicen que la deformación plástica es igual al doble de la deformación elástica, como lo pueden notar acá, nosotros estamos calculando esto aquí mismo. Estamos colocando el múltiplo 2 para hacer el trabajo, para que el F sub S trabaje precisamente al doble de la deformación elástica. Tenemos entonces 2 por 6 por 70,3, lo cual nos da una F sub S de 843,6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con esto nosotros podemos calcular el porcentaje de pérdida que nos está dando entonces igual a, y ya en esto sustituimos de nuevo los valores.
y nos da entonces igual a 843,6 entre 10.546. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 y esto es con la finalidad de que nos dé ya el porcentaje directamente. Tenemos entonces un porcentaje que habla desde el 8% de pérdidas y esto es sin tomar en cuenta la pérdida debido al preesfuerzo del acero, que también nosotros debemos estudiar. La pérdida debido al preesfuerzo del acero viene siendo igual a delta sub S entre sub E sub S. Delta sub S entendiéndose como la deformación, la deformación por retracción del acero. ¿Ok? La deformación por, la deformación por retracción, que viene siendo un valor constante de 0,0003 y lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero viene, como ya saben, es 2.109.300 y ya tenemos por resultante que eso vale el F sub S con el F sub S tiene por valor 632,79 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Posteriormente nosotros aquí vamos a calcular el porcentaje de las pérdidas, que viene siendo entonces de nuevo la misma fórmula que aplicamos aquí arriba. Bien, esta misma fórmula se repite para este mismo caso. Exactamente igual. Aquí no hay ningún inconveniente. F sub S entre T multiplicado por C. Solamente la variación va a existir es que el F sub S que vamos a utilizar para calcular la pérdida debido al preesfuerzo del acero va a ser el F sub S que nosotros acabamos de hallar, no el anterior. No sino que es el que vamos a utilizar. Bien, sustituimos los valores, 632,79 entre 10.546 y lo multiplicamos por 100. Tenemos entonces en total que la pérdida debida al preesfuerzo del acero viene siendo igual al 6%. Con esto ya nosotros podemos entonces estamos en condiciones de evaluar tanto pérdidas debido podemos ya evaluar dos situaciones. Primero, la pérdida debido a la tensión originada en el concreto, o lo que es lo mismo, la pérdida por contracción elástica del concreto, y también ya sabemos trabajar las pérdidas por deformación plástica y retracción del concreto. Para la próxima semana ya entonces empezaremos a hablar acerca de las pérdidas debido al acero. ¿De acuerdo? Ya eso va a quedar pendiente, ya eso es lo que va a quedar pendiente para la próxima semana. Para los que preguntaron, voy ya primero con su venia, vamos a borrar los dibujos y a salir de la función, primero a salir de la presentación y vamos a dejar de compartir la pantalla. Y esto ya vamos a hacer entonces el cierre de la clase del día de hoy, se los voy a explicar, les voy a indicar lo siguiente. Ya para ustedes ya tienen listo ya su primer corte, ya está todo evaluado y va a quedar entonces pendiente de que vayan que tengan disponible el segundo, los ejercicios del segundo corte. Se trata entonces de esto, va a estar disponible a partir de la próxima semana. Tengan un poco de paciencia, ya que como lo había indicado yo justo antes de que arrancara la reunión, el tiempo ha sido una semana bastante un tanto frenética por el tiempo, por la atención que deben recibir el resto de las secciones, y en esta oportunidad solamente para el caso de estudiantes nacionales corresponden a 130 estudiantes en total. Y esto significa también que
todos requieren su tiempo para que estén debidamente evaluados y atendidos. Esto no quiere decir de que unos queden más perjudicados que otros, pero sí que van a tener el tiempo de atención se ve seriamente afectado por esta situación que esperemos, ¿verdad?, que ya la podemos ir subsanando en el transcurso del semestre. La invitación, como siempre, es que cualquier duda la puedan canalizar a través del grupo de Telegram o en su defecto lo hagan a través de la plataforma, que también van a tener la atención requerida. Al mismo tiempo, también la invitación es para que aquellos que aún no han formado parte del grupo, no han decidido unirse, lo hagan para que también estén al corriente de cuándo es que se están realizando las clases a través de la plataforma, a través de la herramienta Zoom. Sin embargo, nosotros tenemos ya un acuerdo ya preestablecido que nuestras clases son los días jueves a las 6 de la tarde. No obstante, esto lo podemos nosotros modificar para cualquier otro día ya de la semana. Lo podemos modificar siempre y cuando sea ya, o bien ya hoy sábado que hemos hecho 2 clases que han resultado satisfactorias para que puedan escucharlas en su totalidad, o bien las continuamos manteniendo los días jueves. Bueno, de nuevo también aquí les extiendo también les recuerdo que nos veremos entonces ya la próxima semana y estaremos hablando ya la próxima semana acerca de las pérdidas debido al relajamiento del acero o las pérdidas debido al acero. De nuevo también les recuerdo que ya tendrán entonces disponibles sus actividades del segundo corte para la próxima semana. Bueno, con esto también ya, tomando en cuenta que ya se nos va a cumplir ya los 40 minutos de la clase, vamos entonces a dar por terminada la clase, la reunión del día de hoy, y ya nos veremos entonces la próxima semana. Estaremos entonces en contacto a través del grupo de Telegram o en su defecto a través de la plataforma. En las próximas horas van a tener disponible esta clase en YouTube y también lo van a tener disponible en la plataforma Saya. Que tengan todos ya entonces un feliz fin de semana y una provechosa semana para todos. Muy buenas tardes.